Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Bueno, vamos a la palabra de Dios ahora, ya que hemos hablado tanto de la palabra. Josué capítulo 1. Dice la palabra del Señor así, desde el versículo 1 leemos en adelante. Claro, yo no les veo el rostro, ¿vieron? Y cuando estaban acá los chicos yo no sabía si estaban riendo o llorando, o paviando. Creo que estábamos todos muy felices, ¿verdad? Sí, lo veían los ojos. Josué capítulo 1, versículo 1. Quiero también dar la bienvenida a todas aquellas personas que a través de las redes nos han conectado y que están presentes en esta mañana compartiendo nuestro servicio. Bienvenidos todos a la Iglesia de Jesucristo aquí en Alsina 119. La iglesia está en el mundo, está también aquí. Son muy bienvenidos en nuestra casa. Allí en el versículo 1 dice este texto: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Un amén fuerte. Señor, te pedimos que guíes este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra. Tú sabes lo insuficiente que me siento y me experimento en hablar en tu nombre, por lo que me oculto detrás de la gloria de tu Santo Espíritu, para que seas tú, Señor, el que use la palabra y la reflexión de ella en esta mañana en nuestros corazones. Eres tú el que produces vida en tu palabra. Y qué maravilloso es recibir vida en tu palabra. Así que aquí, como en los lugares en donde se está recepcionando esta transmisión, bendito Espíritu de Dios,
confirma con señales y obras esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo que muchas veces cuando leemos ciertos episodios de la Biblia, aceptamos muy rápidamente ciertas interpretaciones como si fueran verdad, porque esas interpretaciones no son comunes por lo repetidas que son. ¿Se acuerdan? Que cuando nos preguntamos el nombre del significado de Ebenezer, y yo pregunté, ¿qué significa Ebenezer? Y la mayoría dijo, hasta aquí nos acompañó el Señor. Porque esa es una interpretación. Pero en realidad Ebenezer significa piedra de ayuda, literalmente. Porque Ebenezer no habla de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. El Dios estable, el Dios permanente, el Dios fiel, siempre dispuesto a ser nuestra piedra de salvación, nuestra piedra de auxilio. De la misma manera, hoy comienzo con otro desafío. No me miren con ojos así saltones. Otro desafío de interpretación bíblica. Va la pregunta, ¿por qué el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente? ¿Cuál es la causa por la cual Josué debía adquirir esta condición de ser esforzado y valiente? Observemos que 3 veces el Señor lo repite y lo repite cada vez con más énfasis. Miren, versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Luego, nuevamente en el versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Va subiendo el énfasis. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué recibe Josué este mandato de parte del Señor de esforzarse y de ser valiente? Veamos cómo lo interpretamos generalmente. Muchos piensan que Josué necesitaba ser fuerte y valiente porque ahora a él le tocaba reemplazar en el liderazgo de ese pueblo a un hombre como Moisés, que había sido un hombre tremendamente usado por Dios. Y Josué había sido testigo por estar al lado de Moisés, ser siervo de Moisés. Así comienza el pasaje, Josué, siervo de Moisés, de todo lo que Dios había hecho con Moisés y de todo lo que había soportado Moisés con un pueblo quejoso, protestón, durante 40 años en el desierto. Entonces muchos dicen, bueno, Dios le manda que sea fuerte y valiente porque tenía que reemplazar a un tipo como Moisés. Dice el texto bíblico en Deuteronomio, que es el libro anterior a Josué, al finalizar el libro de Deuteronomio, lo siguiente, versículo 10 del capítulo 34. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Y ahora Josué se tiene que encontrar con que tiene que reemplazar a este hombre.
Entonces muchos interpretan que por causa de tener que reemplazar a un líder así, usado tan poderosamente por Dios, Josué tenía que esforzarse y ser valiente delante de ese pueblo. Indiscutiblemente el desafío era muy grande. Reemplazar, como se dice habitualmente, a Moisés no era moco de pavo. Tremendo desafío para Josué. Tremendo. De hecho, leímos antes en el pasaje al comenzar que como una manera de animar a Josué en la tarea que le tocaba, Dios lo alienta con esta promesa, una promesa preciosa, ahí en el versículo 5 de Josué 1. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Algo así como, quédate tranquilo, Josué, yo te voy a potenciar así como potencié a Moisés. Vos solamente esforzate y sé valiente. Podemos pensar también que más allá de esto, de tener que reemplazar a una persona como Moisés, el desafío que Josué recibe del Señor en ser esforzado y valiente, se trataba de la cantidad de batallas y guerras que debería enfrentar al llevar a Israel a la conquista de esa tierra que, como dije antes, 40 años antes el pueblo no había querido entrar porque esa tierra estaba habitada por gente que era de tamaño extraordinario. Allí en Números capítulo 13, versículo 31, cuenta lo que había pasado años atrás. Pero los que habían ido con él, respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que vimos allí son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Yo digo siempre, si nosotros nos miramos a nosotros mismos de una manera, ¿cómo no nos van a ver los demás a nosotros así? Pero eran enormes. Ustedes saben que los arqueólogos han encontrado en esa tierra que habitaban los anaquitas esqueletos de casi 2,50 metros enterrados. Porque eran de tamaño gigantesco. Sin dudas, los enemigos que tenían que vencer eran fuertes guerreros que los superaban en tamaño. Así que es lógico que quien dirigiera a Israel en esa guerra necesitara una porción de esfuerzo y de valentía plus para alcanzar éxito en la conquista, sobre todo cuando tenía que dirigir a un pueblo que no había querido entrar por causa de eso. Es obvio, diríamos, que Josué necesitaba esforzarse y ser valiente, ¿verdad? Es casi obvio. Sin embargo, tampoco este es el motivo central del pedido que el Señor le hace a Josué cuando le dice que debe ser esforzado y valiente. No se trataba ni de reemplazar a Moisés, ni tampoco se trataba de las dificultades que iba a enfrentar. Lo que en verdad le demanda el Señor a Josué cuando le dice, sé esforzado y valiente, sé esforzado y muy valiente, o esto te demando que te esfuerces y que seas valiente. Lo que el Señor le está diciendo acá a Josué es que sea esforzado y valiente en cuidar de hacer todo lo que el Señor ya había revelado de su palabra a Moisés. ¿Ser esforzado en qué? No en la guerra, no en reemplazar a Moisés, no en las dificultades, no con los gigantes, no con los problemas que iba a tener. Ser esforzado y valiente en hacer lo que Dios le había dicho a Moisés que quería que el pueblo haga. La demanda no tenía que ver con liderar, ni con pelear con gigantes.
La demanda se trataba de aplicarse esforzada y valientemente a vivir conforme a la palabra dada por Dios. Esa es nuestra demanda de Dios. Dice allí Josué capítulo 1, versículo 7. Lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. El conflicto no estaba afuera. No eran los gigantes, no eran los problemas, no era reemplazar el liderazgo de Moisés. El conflicto estaba en llevar adelante lo que Dios les había dicho a través de Moisés. También la traducción de la NBI dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Me gusta esta traducción. No te pido más que esto. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y la Nueva Biblia Viviente dice así: solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley de Moisés, que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Así que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No tiene que ver con los problemas, no tiene que ver con las dificultades, no tiene que ver con las crisis, no tiene que ver cómo resolvemos o solucionamos cosas en la vida o cómo adquirimos metas que queremos alcanzar. No, el esfuerzo y la valentía tienen que ver con hacer lo que Dios nos pide. Solamente eso. Como vemos entonces, mis hermanos, era más importante eso que reemplazar a ese extraordinario líder que fue Moisés, e incluso más determinante que enfrentar a esos gigantes, esos grandes guerreros, y conquistar esa tierra. Mis queridos, es muy interesante comprobar cómo lo que nosotros llamamos grandes desafíos en nuestra vida, y para los cuales nos preparamos, nos esforzamos, incluso hacemos terapia, counseling, nos ejercitamos, luchamos denodadamente y llamamos grandes demandas de la vida, en realidad son, desde el punto de vista de nuestro Dios, solo secundarias en relación al hecho de que lo que Dios nos pide por sobre todas las cosas es que nos esforcemos y seamos valientes en estudiar, meditar, obedecer, prosperar y progresar en el desarrollo y en la aplicación de su palabra en nuestra vida. Solamente nos pide esto el Señor: esforzate y sé valiente aquí. Y esta va a ser nuestra visión de este año, el 2021. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien. ¿Por qué debemos entender que en este año nos es necesaria esta visión como iglesia? Porque creo, mis hermanos, que a nivel de todo el cristianismo en este tiempo, trágicamente se ha reducido mucho el interés de conocer y profundizar la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. Buscamos recursos solamente humanos, cuando la idea de Dios es que busquemos los recursos que están en su palabra para desarrollar una vida fructífera. Y es por esa actitud que prácticamente se le está impidiendo al Señor llevar adelante el cumplimiento en la vida de su pueblo
de las tremendas promesas que justamente Él nos ofrece en su palabra. Es nuestra actitud. Estamos tan distraídos del estudio profundo de las Escrituras y tan atentos a las redes sociales, tan confundidos por los fake news, tan perturbados por lo que dice la gente, tan ocupados en tratar de resolver nuestra vida con recursos que están limitados, como está limitado la distancia de nuestro ser, que en la búsqueda de conocer e intimar con Dios y con su voluntad revelada en su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio, la meditación y el llevar adelante la palabra de Dios? Pero yo ya la conozco, pastor, hace 20 años que soy creyente. Me la conozco como Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Repetimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos olvidamos que la palabra tiene vigencia ayer, hoy y por siempre. Y que la palabra no tiene una sola forma de limitación en el recurso de sabérmela, porque la palabra vive. Es vida. Y es vida en todo tiempo, en nuestras circunstancias. Por eso, desoír ese consejo, dejar de lado ese consejo, es dejar de lado lo que es importante, porque consideramos más necesario dedicarnos a lo urgente, a cómo resolvemos nuestras situaciones de vida. Esta era la misma tentación que enfrentaba Josué. Tratar de resolver cómo reemplazar a Moisés de manera que el pueblo le reconociera autoridad para que él los pudiera guiar en la conquista. Era la tentación de Josué. Encontrar la forma de vencer a esos poderosos gigantes a los que él debía enfrentar. Hay un episodio en el capítulo 6 de Josué tremendo, cuando él está espiando ahí al pueblo de los anaquistas para ver cómo hace para poder conquistarlo, y se revela Jesús a su vida. Porque él estaba atento en cómo resolver su problema, pero no estaba atento en quién lo llevaba adelante en ese problema. Es en esa instancia que el Señor interviene y le reafirma varias veces a Josué lo que debía ser prioritario en su perspectiva. Josué, que tu esfuerzo y que tu valentía estén puestos en mi palabra, para que entonces yo esté contigo en tus batallas. Curiosamente, en este pasaje está ese texto que lo repetimos tanto, ¿no? De no temas ni desmayes. Para aquellos que no lo sepan, se los leo. Versículo 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Yo digo, curiosamente, repetimos este versículo solamente porque interpretamos que es para enfrentar nuestras situaciones difíciles, nuestras crisis, o para alcanzar metas. Esforzate, sé valiente. Y no discuto que es un texto interesante para esto y esperanzador. Lo que estoy diciendo, que este texto está dado por el Señor a Josué y a nosotros para que nos alentemos en estudiar, reflexionar, obedecer la palabra de Dios, para que entonces prosperemos y progresemos en nuestra vida. Porque si hay algo que quisiera que en tu corazón entiendas, iglesia amada, es que Dios quiere tu progreso. Dios quiere que prosperes.
Y el desafío frente a los problemas de la vida está en creer que Dios quiere eso y que Dios nos pide, metete más en el refugio de mi palabra que en el refugio de la solución de tus crisis. Y yo voy a estar contigo en tus batallas. Pocas veces he escuchado decir a alguien, usando este texto, lo voy a poner como si me lo dijera a mí, porque yo tampoco quizás lo he usado de esta manera. Mira que te mando, Gustavo, que te esfuerces y seas valiente para conocer y aplicar en tu vida todo lo que Dios te pide. ¿Alguna vez oraste así con este texto? Esforzate y sé valiente en llevar a cabo lo que Dios te pide y yo voy a estar contigo. No, lo usamos para cuando tenemos crisis, problemas, dificultades, para alentarnos cuando nos proponemos metas. Dale, dale, esforzate y sé valiente, dice el Señor, porque va a estar contigo. Pero el Señor dice que va a estar contigo si cumplís lo que Él te ha dicho, si haces su voluntad. Entonces Él te asegura que va a estar con tu batalla o en medio de tu batalla. No dice no vas a tener batallas, sino las vas a conquistar conmigo. Aleluya. Aleluya. Por supuesto que esta es una palabra, vuelvo a repetir, que es esperanzadora y que se puede usar también como una palabra motivadora para seguir bregando por aquello que anhelamos alcanzar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Saben lo que sucede? Cuando, por ejemplo, las crisis se terminan, tristemente nos olvidamos que la idea de Dios y su llamado a ser esforzados y valientes era para que nos sirviera en buscar profundizar en el conocimiento de la voluntad revelada y no solamente para salir del embrollo en el que nos encontrábamos. La idea del Señor es que prosperemos y progresemos en la vida. ¿Quién lo cree? ¿Lo crees ahí en casa? La idea del Señor es que prosperes y progreses en la vida, no solamente en que soluciones los problemas. El esfuerzo y la valentía que Dios le solicita a Josué y por ende también a nosotros tiene que ver con no perder de vista en medio de nuestros problemas, en medio de los desafíos que la vida nos presenta, que lo más importante que tenemos como creyentes en Cristo es llevar adelante los propósitos que Dios nos revela en su palabra. Las urgencias no pueden reemplazar a lo importante. Porque la presencia de Dios, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes un principio espiritual que es muy importante. La presencia de Dios, el poder glorioso de Dios, se manifiesta donde hay un hijo o una hija suya que respeta, que ama y que lleva adelante su voluntad. Dios está donde está su palabra. ¿Escucharon lo que dije? Dios está donde está su palabra. Es decir, Dios confirma con su presencia y con su poder todo lo que Él ha dicho. Y no tanto nuestros anhelos pasajeros, sino aquello que es eterno. Digan conmigo, Dios está donde está su palabra. Desde la misma creación sucede esto. La Biblia nos revela que este es un principio espiritual que es inquebrantable. Cuando el Señor dice algo, lo que dice el Señor es un pacto que su palabra declara sobre algo. Un pacto que sí o sí el Señor se va a encargar de que se cumpla indefectiblemente. Vamos a ver solamente un ejemplo en los primeros textos de la Biblia. Lo vamos a encontrar en los primeros versículos, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Miren cómo Dios crea. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma
y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Veamos. Dios habla y se produce creación. Dios dice, haya luz, había tinieblas solamente, y aparece la luz. Y Dios separa luz de las tinieblas y luego de hacerlo vuelve a hablar. Y dice, la luz se va a llamar día y las tinieblas noche. ¿Está bien? Habla. Es una forma de describir la creación. La Biblia no es un libro científico, la Biblia es un libro de fe, que no trata de explicar el cómo, sino quién lo hizo y para qué lo hizo. ¿Está bien? Ahora, miren esto. Cómo la Biblia misma interpreta este hecho creativo de la luz y de las tinieblas. Uno va cientos, miles de años después de la creación y encuentra esto en el libro de Jeremías capítulo 33 como una promesa que Dios le da a su pueblo en un tiempo de crisis. Y le dice así, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas, que son mis ministros. Es interesante. Si ustedes pueden romper el pacto que tengo con la creación, con la día y la noche, pueden entonces creer que puedo romper mi pacto con mi siervo David. Cuando Dios habla, hace un pacto con lo que Él dice. Se va a cumplir, se va a hacer lo que Dios ha dicho. Va a llevar a cabo Dios mismo lo que Él ha dicho. Por lo tanto, si nosotros nos aplicamos a lo que Él ha dicho, no tengo que yo hacer nada, sino esforzarme y creer valientemente en medio de las circunstancias de que el Dios que lo ha dicho, lo hará. Porque ha hecho un pacto con su palabra. Agrega aquí el profeta Jeremías en el versículo 25. Así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob, de mi siervo David, y no habría escogido a uno sobre su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión, le dice al pueblo. ¿Quién es el descendiente de David que aparece 1200 años después conforme al pacto que Dios había hecho con David, su siervo? Jesucristo. Dios siempre cumple porque ha pactado con su palabra. Ahora, ¿puede tardar? Sí, puede tardar, pero yo me quedo tranquilo porque si Dios me lo ha dicho, yo lo creo, lo obedezco, lo llevo adelante en el tiempo que Dios determine. Lo que Él ha dicho se va a cumplir porque hay un pacto sobre el cielo y sobre la tierra que Dios va a cumplir. Dios no puede ir en contra de lo que Él nos ha dicho. ¿Por qué se debía esforzar Josué? Por ser valiente ¿en qué? En estudiar, meditar, obedecer la palabra de Dios, y Dios iba a estar con él para que él prosperara y progresara. Desde esto, mis hermanos, en adelante, la palabra nos confirma. Lo que podemos ver aquí es que el Señor tiene un pacto con nosotros a través de su palabra. Y el cumplimiento de ella, sí o sí, Dios lo llevará a cabo. Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Estudiar, meditar, obedecer su palabra para que entonces prosperemos y progresemos en la vida.
Así que mis queridos hermanos, más que preocuparnos y afanarnos cómo enfrentar nuestros problemas o salir de nuestras apreturas, o bien cómo esforzarnos por lograr alcanzar metas y objetivos que tenemos por delante, deberíamos estar mucho más atentos en ver cómo es posible llevar adelante aquello que Dios nos dice en su palabra, porque Dios, al dar su palabra, repito esto, ha establecido un pacto inquebrantable que Él mismo se encargará de cumplir, sea lo que sea que pase o sea lo que sea que enfrentemos. Si es que nosotros nos dedicamos a aplicar nuestros esfuerzos con valentía en llevar adelante lo que Dios nos pide que llevemos adelante. ¿Lo dicen conmigo? Dios está donde está su palabra. ¿Dónde está Dios? Donde está su palabra. Observemos cómo de sí mismo afirmaba esto el Señor Jesús. Juan 8:29. El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Dios está donde está su palabra. Jesús hacía lo que el Padre le pedía y como consecuencia el Padre estaba siempre con él. Y Jesús solamente necesitaba, con esfuerzo y valentía, hacer lo que el Padre le pedía. Y el Padre se encargaba de hacer que poderosamente obrara en la vida de Jesús su gloria. ¿Por qué piensan ustedes que en Jesús sucedían milagros tremendos, impresionantes señales de liberación, sanidades? ¿Por qué piensan que pasaba esto? ¿Porque Jesús era más especial que nosotros? Jesús se encarnó, se metió en nuestros límites, en nuestra realidad, se hizo como nosotros, se autodespojó de su gloria. No dejó de ser Dios, simplemente se metió en nuestra realidad como un ser humano. Ahora, ¿por qué pasaba lo que pasaba en Jesús? Porque Jesús hacía lo que al Padre le agradaba y el Padre se encargaba de manifestar su gloria a través de la vida de Jesús. Cosa que está escrita en la palabra, porque puede pasar también con nosotros. No es para que se nos caiga la baba, diciendo, ay, qué cosas así pasaban, sino para que digamos, esto puede pasar en mi vida si me comprometo en esforzarme y ser valiente en llevar adelante la palabra de Dios. Esto era lo que veían sus discípulos en Jesús. No veían nada extraordinario en Él, sino veían lo extraordinario de Dios en la vida de Jesús. Miren lo que dice Pedro, discípulo de Jesús, Hechos capítulo 10, versículo 37. Comienza a predicar y dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque Jesús hacía siempre lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer, lo que le agradaba al Padre. Si haces lo que Dios te muestra que hagas, Dios se encargará de manifestar quién es Él en su palabra, porque Dios está donde está su palabra. Correcto. Es un principio espiritual. Nosotros nos encargamos de hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Él se agrada, se goza y se encarga Él mismo de hacer lo que es necesario hacer para confirmar su palabra en y a través de nuestras vidas. El desafío que Dios le da a Josué no es que él se esforzara y fuera valiente en guiar al pueblo en la lucha o en la conquista. No es el que él se esforzara y sea valiente para tratar de emular a ese hombre que había sido Moisés. Nada de eso.
Solamente Dios le pide esto a Josué. Versículo 1:7. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No temas ni te desamines, porque el Señor tu Dios está contigo en toda circunstancia, en todo momento, donde quiera que tú vayas. Dios está, ¿dónde? Es como que el Señor le dijera a Josué: mira, Josué, asociate conmigo. Vamos a asociarnos. Vos te esforzás en ser valiente, en cumplir mi palabra, y yo me encargo de que prosperes en lo que emprendas y te salga todo bien. Y los gigantes, Señor, tranqui, yo me encargo, Josué. Y las dificultades que voy a tener por delante, tranquilo, yo me encargo. Vos haces tu parte. Metele garra, metele coraje en hacer lo que te pido. Viví profundamente mi palabra en todos los aspectos de tu vida y yo, quédate tranquilo, voy a hacer mi parte. Te daré esta tierra como heredad a vos y al pueblo que diriges. Me gustaría que en este momento vean la visión que tenemos para este año reflejada en lo que permanentemente intentaremos mostrar a la iglesia. Por favor, proyecta la visión. Hemos llamado a este año 2021 año de profundidad. Y el texto central es ese, Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. 5 principios. Estudia, medita, obedece. Prosperarás, progresarás. Lo decimos juntos. Estudia, medita, obedece. Prosperarás, progresarás. Esta es la promesa de Dios. Vamos a un tema de adoración ahora y después brevemente quiero hablarles de estas 5 motivaciones que tiene este texto para nosotros como iglesia. Adoremos, por favor, al Señor. Puedo ser rodeada de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Ha sido fiel, su fidelidad
siempre será. Y aunque mi vida ya duda y en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Su fidelidad siempre crecerá. Y por siempre lo Hay 5 partes en esta visión. La primera, estudia constantemente este libro de instrucción. Estudia de vez en cuando. Estudia cuando tengas ganas. Estudia cuando puedas solucionar tus problemas. No. Estudia constantemente este libro de instrucción. Recordemos que en ese tiempo la Biblia no estaba escrita y compilada como nosotros la tenemos en este tiempo a nuestro alcance. Solo había algunos papiros, algunas copias que eran celosamente guardadas. Para conocer la palabra de Dios había que repetirla y memorizarla constantemente. Repetir y memorizar la palabra. De así que el pueblo judío fuera el creador de distintos métodos mnemotécnicos de memoria que permitían que tuvieran presentes la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Cuando uno lee el libro de los Salmos, por ejemplo, son salterios, eran cantados. ¿Por qué se cantaba? Porque a través del canto se transmitía generacionalmente, se memorizaba una palabra y se la transmitía de una generación a otra generación. Esa era una forma mnemotécnica de recordar la palabra, de tenerla presente. Cuando con Nora tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén, ir al Muro de los Lamentos, han encontrado que el Muro de los Lamentos es nuevo en relación al verdadero templo que estaba abajo. Y han hecho excavaciones y han hecho una biblioteca allí. Y pude entrar a la biblioteca en donde ellos estudian la palabra. Y me llamó la atención porque están horas con este movimiento, repitiendo la palabra. ¿Por qué hacen este movimiento? Porque es una técnica también en el movimiento de recordar lo que estaban leyendo. Horas allí. Y la repiten, y la repiten, y la repiten. No digo que hagamos eso. ¿Está bien? Pero es tan importante obtener el tesoro de la palabra y grabarla en el corazón. Si ustedes van a mi casa van a encontrar mi heladera llena de textos bíblicos. ¿Por qué la heladera? Porque es el lugar donde voy habitualmente. Y entonces ahí leo las promesas del Señor. Las escribí, cada promesa que me ha dado durante años el Señor. Nora ha tenido que limpiar varias veces la heladera de todas esas hojas, menos mal que me las guarda. ¿Por qué? Porque ahí encuentro la dirección de Dios. Tantas veces levanto mis ojos en medio de circunstancias y encuentro un texto que dice: vosotros estaréis tranquilos y el Señor peleará vuestras batallas.
Y digo, sí, Señor, gracias por esta palabra. Y nuevamente veo a mi Dios peleando mis batallas. Recordar la palabra de Dios es la palabra que permanece. La idea de Dios era que Josué y el pueblo grabaran en su mente la palabra recibida de manera que la incorporaran naturalmente en sus perspectivas y en todas las decisiones de vida. Si yo no conozco la palabra, ¿cómo voy a tomar decisiones conforme a la palabra? Me encanta en la aplicación de la Biblia en el teléfono ver a mis hermanos y hermanas poner el texto bíblico que han estado viendo en ese día, en esa semana, o el comentario. La palabra de Dios tiene la capacidad en sí misma de producir vida. Como les dije antes, ella dice de sí misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. No le tengo que hacer nada yo a la palabra. Actúa por sí sola, yo la recibo, la trago, la digiero y Dios se encarga de llevarla adelante en mi vida. Si nos encargamos de recepcionar la palabra opera por sí sola. Yo espero que te vayas de aquí, en esta mañana, y te vayas diciendo, Dios está donde está su palabra, Dios está donde está su palabra, Dios está donde está su palabra. Por eso Jesús la comparó con una semilla. Cuando uno la siembra, hay 4 cosas. Queda al costado, se la devoran los pájaros. Dice que es el diablo que viene y se la come. Tiene poca raíz, el sol la quema. No crece. Crece junto con las ansiedades de la vida, la ahogan. Pero donde hay un corazón receptivo a la palabra, da fruto, produce, prospera, progresa 30, 60 y hasta 100 veces una semilla. Segunda parte de la visión. Medita en ella de día y de noche. No se trataba de solo saber de memoria los mandamientos, sino de reflexionar en ellos permanentemente, buscando la forma práctica de aplicarlos en toda situación. No se trata de conocer, sino de reflexionar, de digerir, de masticar la palabra, de reflexionarla, a ver cómo la puedo aplicar en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis circunstancias, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que hago, cómo hago que la palabra vivifique mi vida. Tenerla presente de día y de noche. Yo tengo una costumbre que ya, digo costumbre porque es algo que ya lo he adquirido. Por ejemplo, veo una serie en televisión, una película. Si la película me da chances, porque hay películas que son horribles, pero si me da chance, empiezo a decir, ¿qué pasaría si el protagonista conociera esto que Dios dice en la palabra? Y me hago preguntas, a veces me pierdo un poco el guión, ¿no?, de la película, pero me hago preguntas y voy transformando esa realidad que me presenta la película o la serie. Pero es un ejercicio que uno va adquiriendo reflexionando en la palabra de Dios. Es traer la memoria de día y de noche, de tal manera que sea alimento en el alma, que nos podamos asimilar a la forma de los pensamientos de Dios, a desarrollar ideas, a producir sentimientos. Cuando reflexionamos en la palabra de Dios, incorpora deseos. Es por eso que Dios le anima a Josué que se alimente reflexionando, interpretando la palabra, de tal manera que adquiriera perspectivas de vida sanas, positivas, edificantes, triunfadoras. La visión de la palabra de Dios abre una perspectiva de triunfo en nuestra vida. Claro, tenía que conquistar la tierra, imagínense si necesitaba esa perspectiva.
Pensamientos sabios, ideas desarrollistas, sentimientos correctos, buenos deseos, visión de conquista. Amado, amada, cuando te encuentres sintiendo cosas raras o teniendo pensamientos errados o sucios o perturbadores, déjame que te diga esto, es porque no estás reflexionando en la palabra. En lugar de sentirte culpable, lo que tenés que hacer es ir a la palabra. Y la palabra que es viva y eficaz, ¿qué hace? Limpia, purifica. Amén. La reflexión en la palabra de Dios nos produce gozo, nos produce bienestar, nos produce confianza, produce esperanza y sobre todo trae un clima de seguridad y certeza en todo lo que nos toca hacer en la vida. ¿Saben por qué Facu y Flor trabajan en traducir la palabra a ese pueblo que está en el Amazonas para que esa tribu conozca a Jesucristo? Es por lo que escucharon del testimonio de esa mujer que dijo, cuando me llevas, hasta que me lleva a su presencia, yo jamás voy a dejar a Jesucristo, porque le cambió la vida, porque le da pensamientos positivos, porque lo hace prosperar al ser humano, porque el mundo necesita la palabra, porque necesita que le prediquemos, para que no se vaya al infierno. No, para que no viva el infierno ahora, para que viva el cielo de Dios, perspectivas, pensamientos gloriosos y prósperos en su vida. Y esta es la tercera parte, obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Josué cuando le dice obedece todo lo que allí está escrito? Le está diciendo que si no presta atención al hecho de llevar a cabo todo lo que estudie, asimile y reflexione de la palabra, si no practica lo que le es mostrado de parte de Dios, si solo intelectualiza la revelación, todo lo que hizo antes por estudiarla y meditarla no le va a servir para nada. Puede tener 30 años de creyente, 50 años, aunque acá yo sé que ninguno tiene más de 5. Todos los años de creyente que tengas, pero si no practicás y obedeces lo que conocés de la palabra, no te sirvió para nada. Por eso le dice Josué, asegúrate de obedecer. Es decir, tomar recaudos, de estar seguro de que estás llevando adelante todo lo que aprendés de mí. Sin obediencia a la palabra, no hay presencia de Dios. Porque como vimos antes en la vida y en el ministerio del Señor Jesús, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su palabra? Y su presencia poderosa se hace manifiesta cuando experimentamos y aplicamos esa palabra en todas las áreas posibles de nuestra vida. Cuarta parte de la visión. Solamente entonces prosperarás. Quizás los canse un poco al repetir esto tantas veces, ¿no? Dios está donde está su palabra. Pero la verdad me importa un pepino si se cansa. Me hace muy feliz que esto se selle en sus corazones, en sus pensamientos. Dios está donde está su palabra. Porque esta acción, si ustedes la vivifican en sus vidas, los va a prosperar. Y a mí lo que me interesa como pastor, porque los amo, es que prosperen en la vida. Así que si los canso en decirles Dios está donde está su palabra, lo siento, pero me interesa más que prosperes en todas las áreas de tu vida. Esto es lo que promete el Señor. Naturalmente pasa esto. Si Dios está donde está su palabra, Dios es próspero. ¿Y qué hace Dios? Simplemente nos comunica su prosperidad. Nuestro Dios es un Dios próspero.
trae prosperidad a la existencia del ser humano. Por eso se producían los milagros que se producían cuando Jesús sanaba, liberaba a los demonios y hacía esas señales, porque la prosperidad de Dios se manifestaba en Jesús y la gente prosperaba en la vida, salía de sus angustias, de sus locuras, de sus dramas, de sus experiencias de dolor. Dios está donde está su palabra. Cuando me muera, quiero morirme en la palabra de Dios. Quiero cubrirme plenamente en la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios me dice que si el espíritu de aquel que estuvo en Jesucristo y lo vivificó está en mí, yo también seré vivificado de la muerte. Vivir en la palabra es prosperar. No hay ya límites para la prosperidad. Y la gran prosperidad a la cual somos llamados no es a tener muchas cosas, porque la prosperidad no trata de tener cosas en esta vida. La prosperidad trata de tener en el corazón la certeza de que Dios vive en mí y que estoy llevando adelante lo que Dios me pide y Dios se va a encargar de darme la vida eterna. ¿Ustedes me aguantarían un poquito más? Miren si me dicen no, qué frustración. Ustedes también en casa. Escuchen esto. Miren lo que hace la presencia de Dios para confirmar su palabra. Texto bíblico. Resulta de que Dios había señalado a Moisés, como vimos antes, y a Aarón como sacerdote. Aarón como sacerdote tenía la tarea de dar la palabra. La palabra, él hablaba en nombre de Moisés. Dios le decía a Moisés, Moisés a Aarón y Aarón daba la palabra. Pero empiezan a cuestionar a Aarón. Y empiezan a decir, ¿pero quiénes son ustedes para dar la palabra? Entonces Dios les pide que hagan lo siguiente, Números 17:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel. Y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara, la vara que arrancaban de los árboles con las cuales ellos pastoreaban. Y así tenían que poner el nombre de cada tribu. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, porque Aarón era de los levitas. Pues debe haber una vara por cada jefe de la tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su palabra? Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel. Cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto, porque Dios cuando habla hace pacto con lo que dice. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producía almendras maduras. Del día a la noche, la presencia de Dios prosperó lo que estaba muerto, una vara seca para decir, mi palabra que he hecho pacto está sobre la vida de este hombre. Tremendo, impresionante. Este pasaje nos deja muy en claro que Dios produce prosperidad sobre su palabra. Su presencia está en su palabra. De un día para el otro, hasta sacaron las almendras maduras ya para comer. Esa es la prosperidad que produce la presencia de Dios cuando recibimos su palabra y nos alimentamos con ella. Finalmente, la quinta parte de la visión. Vimos
Estudia, medita, obedece, prosperarás y ahora progresarás, porque dice, te irá bien en todo lo que hagas. La versión Reina Valera dice, todo te saldrá bien. En la traducción del lenguaje actual de la Biblia dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y hay varias versiones que se toman de esta palabra, éxito. Pero el éxito es muy engañoso para nosotros. Pero hay una versión de la Biblia que me parece que la que da en el centro de la intención de esta palabra, que es la Biblia del Jubileo, que dice así este texto. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y miren lo que dice, y todo lo entenderás. No dice ni que todo te saldrá bien, ni que tendrás éxito, sino dice, todo lo entenderás. Es decir, mis hermanos, que no solo la palabra de Dios estudiada, reflexionada y obedecida nos trae prosperidad en todas las cosas, sino también nos permite entender todas las cosas conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando tenemos la palabra de Dios, entendemos el propósito de Dios. Hay gente que se la pasa toda la vida preguntando, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para mí? ¿Sabe dónde está? En estudiar, reflexionar, obedecer la palabra, experimentar la prosperidad que da ella, y entonces te viene entendimiento, progresás. Progresás en todos los sentidos de la vida. Dios es un Dios próspero y un Dios de progreso. Parábola de los talentos. Es premiado aquel que lo multiplica, porque a Dios le encanta que progresemos. Hay un sector del cristianismo que Dios cree que Dios nos quiere pobres. No. Dios quiere que progresemos en la vida. Pero el mayor progreso que podemos tener en la vida es tener entendimiento de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo lo entenderás. A algunas personas les va bien en su vida familiar, progresan en su hogar. A otras personas les va bien económicamente, progresan materialmente. Otros progresan en sus estudios. A otros les va bien en sus empresas, en sus profesiones. Otros progresan en el deporte. Otros progresan en el arte. Otros progresan porque alcanzan fama, éxito. Pero los únicos que progresan y les va bien en el significado y en el propósito de su existencia son aquellos que aceptan llevar sus vidas en el diseño que Dios le propuso a Josué. Amo a mi Dios porque tiene esta visión para nosotros. Proyectad, por favor, nuevamente la visión. Año de profundidad. Año de salir de la superficialidad de una fe. Fíjense que la Biblia está ahí metidita en medio del mar. Y hacia allí Dios nos quiere llevar, a lo profundo, a las profundidades, y revelar en nuestras vidas quién es Él. Hacia allí vamos este año, porque mientras en el mundo todas las cosas están con incertidumbre, mientras en el mundo no se sabe hacia dónde va todo, Dios quiere que su pueblo sepa hacia dónde va todo. Y la revelación de eso está en la palabra,
estudia, medita, obedece, prospera y progresa. Es para ti. Es para ti, es para ti, es para mí, es para todos nosotros esta visión. Solamente así prosperarás. Y todo lo que hagas te dará progreso. Porque los harás con el entendimiento del propósito de Dios para tu vida. Y esa es la señal que va a poner este tiempo en el mundo de Dios. El mundo va a empezar a ver que el pueblo de Cristo, que se edifica en su palabra, es un pueblo que progresa en la vida. Digan conmigo, estudia, medita, obedece, prospera, progresa. Dios está donde está su palabra. Aleluya, amén, Señor. En esta mañana, Señor, tú hablas, y cuando tú hablas, pactas. Y cuando hay un corazón que cree, ese pacto se cumple. Cuando hay un corazón dispuesto a recibir la semilla bendita de tu palabra, Señor, esa vida es transformada. Señor, este año va a ser un año de esfuerzo, de valentía, en estudiar más, en meditar, en reflexionar tu palabra, en buscar cómo obedecerla. Señor, va a ser un año próspero. Y mientras todos dicen que es un año difícil, digo sobre tu iglesia en el nombre de Jesús y por esta palabra que va a ser un año próspero, donde las vidas van a prosperar, donde las familias de tus hijos van a prosperar, donde los hogares van a prosperar, donde va a haber progreso, crecimiento, desarrollo. Tomamos esta visión, Señor, y nos encaramos a ella. Confírmala tú, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días voy a estar compartiendo con ustedes, mis hermanos, parte de este proyecto. Un método de estudiar la palabra de Dios, que es un método de conversación con la palabra, donde vamos a escuchar la palabra grabada, intercambiándose con sonidos, y van a ver cómo vamos a empezar a adquirir un conocimiento nuevo de la palabra. Ya les voy a compartir ese método, si el Señor me lo permite, esta semana. Y vamos a entrar luego en una etapa en donde vamos a reflexionar, donde vamos a estudiar libros de la palabra de Dios, donde vamos a obtener contenido y masticar esa palabra. Y luego vamos a entrar en una tercera parte de la visión en este año, en donde vamos a buscar cómo llevar adelante la palabra en nuestras vidas, en las distintas áreas de nuestra vida. Y sobre fin de este año vamos a empezar a compartir testimonios de prosperidad en nuestra vida, de progreso, de crecimiento. Va a ser un año de profundidad. Y por eso va a ser un año de gran bendición para la vida de la iglesia. Pactamos con Dios con nuestras ofrendas, ¿les parece bien? Preparen sus ofrendas. Vamos a entregárselas al Señor en esta mañana. Pido a los hermanos de servicio que se encarguen, por favor, de adelantarse y levantar estas ofrendas. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por esta hermosa palabra que nos diste, Señor, y que podamos esforzarnos y ser valientes para que cumplamos lo que vos querés para nuestra vida, Señor. Bendice estas ofrendas y que sean para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén, amén. Antes que levanten tu ofrenda, permítame bendecirles con la palabra que leímos en Número, de la vara de Aarón. Que reverdezcas, que seas renovado, renovada, que te salgan brotes, que haya flores en tu vida que la embellezcan y que haya fruto maduro para la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en todo lo que haces. Ahora sí, levantamos la ofrenda. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero. Sí, Señor. Un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, Oh, Señor. quiero ser el primero. Sí, Jesús. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Que el Señor traiga sobre sus vidas de su gracia